En el vídeo anterior vimos en qué consiste un modelo de regresión lineal y cómo acceder a uno de estos algorítmicamente a un indicador de regresión lineal. Ahora en este vídeo vamos a continuar desde ese vídeo y lo que vamos a hacer va a ser implementar este indicador en un asesor experto y además lo vamos a hacer con la inteligencia artificial, por lo que nuestras habilidades de programación necesarias van a ser muy pocas. No vamos a tener que tocar apenas nada de código, si bien sí que vamos a tener que tocar algo porque la IA no sabe de este indicador, así que nosotros vamos a tener que manualmente cambiar algunas cosillas. Así que si te interesa, quédate porque lo vemos enseguida. Estoy en MetaTrader y aquí en pantalla podemos ver el indicador de regresión lineal sobre el que vamos a crear un asesor experto. La idea para negociar este indicador va a ser simplemente abrir compras cuando el indicador está en verde y cerrar estas compras y abrir ventas cuando el indicador está en rojo. Vamos a utilizar el color del indicador que, como ya vimos en el vídeo anterior, este indicador se representa con números enteros. El 1 era para ir en largo, creo que era. No, mentira. El 1 era para ir en corto y el 2 era para ir en largo. Aunque esto lo podemos ver de nuevo aquí si ejecutamos este script. El 1 era en corto, efectivamente, y el 2 era para ir en largo. Así que vamos a utilizar esto para crear nuestro asesor experto que negocie este indicador. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a abrirnos a la IA que tengo aquí abierta. Vamos a utilizar la IA Greater Waves Coda for MT5, MQL5. Esta es una IA personalizada de ChatGPT que he creado para asistirnos a programar en MQL5. La tengo para diferentes lenguajes, pero bueno, yo programo sobre todo para MetaTrader 5, es lo que yo negocio, así que voy a utilizar esta. Vamos a decirle que nos haga un asesor experto para negociar una simple estrategia tendencial. Y luego reemplazaremos este indicador de media móvil, le voy a pedir una media móvil, por nuestro indicador de regresión lineal y cambiaremos algunas cosillas en el código. Creo que esto puede ser lo más rápido a la hora de programar este asesor experto, ya que ChatGPT no conoce este asesor experto de regresión lineal que está en el mercado de MQL5. Crea un asesor experto que negocie cruces del precio con la media móvil mismo, con la media móvil. Y ya está, nada más que esto. Esto ya me va a dar el esqueleto del asesor experto sobre el cual yo voy a poder crear este otro asesor experto que negocie la regresión lineal. Bien, vamos a esperar un poquito a que esto termine. Ya me está dando pues la parte para las inputs, variables globales que son necesarias para negociar. Aquí me está creando el manejador de la media móvil. Aquí pues simplemente luego ya verás que es muy fácil adaptar todo esto. Voy a tener que cambiar 4 cosas. Aquí tenemos parte para cerrar posiciones, la parte para abrir posiciones y algunas funciones para asistirnos en el trading. Una parte importante al negociar algorítmicamente en MetaTrader 5 es asegurarte que tu asesor experto únicamente procesa las velas una vez, ya que si la procesa una y otra vez, puedes, ante la misma señal, abrir un montón de operaciones. Y para eso teníamos la función esa más arriba. ¿Vale? Me está creando bastantes funciones adicionales. Muy bien. También me ha dado Take Profit y Stop Loss. La verdad es que se lo ha currado. La IA no siempre funciona igual ante el mismo prompt, a veces trabaja menos, a veces trabaja más, y esta vez parece que se lo ha currado bastante, parece bastante prometedor. Vamos a copiarlo todo, he copiado ya todo el código, y ahora me vengo aquí a MetaEditor, y lo que voy a hacer es crear un nuevo asesor experto, voy a venirme aquí, lo voy a crear en la carpeta de Gen AI, ya que este asesor experto va a irse al curso de Trading con IA generativa y ahí lo vais a tener disponible de forma totalmente gratuita. Y aquí vamos a darle a nuevo, asesor experto, siguiente, vamos a llamarlo Gen AI LinReg de regresión lineal.
Y le damos a siguiente, siguiente y finalizar. Y ahora vamos a coger y a borrar todo esto y pegamos lo que nos ha dado ChatGPT. Muy bien, pues ya tenemos este código aquí. Voy a hacer una compilación rápida simplemente pues para identificar posibles errores de sintaxis que ChatGPT haya cometido. Pues nada, no ha cometido ningún error de sintaxis, lo cual es bastante increíble. No significa que no hayan errores, pueden igualmente haber errores de lógica que no se reflejan aquí. Por ejemplo, que tú le digas que me abra una operación cuando la línea móvil es igual al precio. Esto es algo que posiblemente sucederá una vez cada 20 años, no lo sé. Eso sería un error, es algo que no queremos y estas cosas pues hay que identificarlas con más pausa. Bien, voy a ir mirando aquí un poquito el código y voy a identificar qué es lo que queremos cambiar. Bien, esto de aquí, esto es lo primero que hemos de cambiar, así como las inputs. Vamos a traernos las que habíamos usado para el script. Vamos a traernos estas. Vamos a ponerlas aquí, por ejemplo, y las vamos a crear como inputs, que significa que las podremos modificar en el asesor experto. Bien, tenemos esta y tenemos esta, y vamos a borrar las de la media móvil que no las necesitamos, que son el lot size sí, solo es esta, solo está utilizando esta, muy bien. Y vamos a poner esto aquí y vamos a seguir la misma convención de utilizar imp y luego el nombre de nuestra variable. Imp period de input y aquí imp price. Bien, y vamos a alinear esto más hacia aquí. Hay que ser un poquito ordenado, ya que así pues nos queda mejor. Perfecto. Y podemos dejar el stop loss y el take profit. También nos ha dado para monitorizar errores, para imprimirlos. La verdad es que no tengo ninguna queja. Ha funcionado muy bien. Vale, pues tenemos esto. Ahora aquí hemos de cambiar esto. El manejador se va a llamar LR Handle de Linear Regression. Y voy a cambiar este de aquí por este. Y aquí el símbolo, el period, hemos de pasarle nuestro periodo. Y aquí le hemos de pasar, creo que no habían más parámetros. Sí, el price close este, vamos a ponerle imp price. Y ahora necesitamos especificar la ruta. Uy, perdón, esto es iCustom. Hemos de especificar la ruta de nuestro indicador, que era simplemente linear regression. Aseguraos de no cometer errores al escribir el nombre de vuestro indicador. Podéis mirarlo aquí de nuevo, que sea correcto. Y aquí un poco de registro de errores. Fail to create line reg handle. Muy bien, pues esto ya estaría. Esta parte ya estaría terminada. Esta también está bien. Esto de aquí hay que cambiarlo. Hemos de utilizar nuestro manejador. Y muy bien, perfecto. Vamos a la parte de un tick. Aquí si tenemos una nueva vela, entonces procederemos a ejecutar todo esto. Y veamos qué tenemos. Aquí vamos a almacenar los valores. Para la estrategia que voy a implementar, únicamente necesitamos acceder al color del indicador, así que no voy a acceder a los valores, no me hacen falta. Y puedo accederlo en un array de tipo entero, ya que eran 1 o 2. Así que voy a crear int y voy a llamarlo todo esto fuera. Linrec p de colores. Vale. Y ahora esta función de aquí la he de editar. Vamos a ver qué es. Vale, aquí es donde estamos obteniendo los valores del indicador. Y aquí estamos cargando los valores en estas variables. Por lo tanto, vamos a necesitar una variable sobre la que almacenar este valor, que se va a llamar current. Únicamente necesitamos la actual. No necesitamos la previa, así que esto fuera. Vamos a crear el buffer, lr buffer, lr buffer c, lo voy a llamar c de color. Este va a ser para los del color. Lo hacemos en serie.
Y ahora aquí copy buffer, vamos a utilizar el manejador que es el handle. Hemos de acceder al 1 y a ver qué nos está descargando aquí. Nos está descargando desde la 0 y 2. A mí no me gusta trabajar con el valor de la vela 0 ya que va cambiando. Siempre suelo trabajar con el de la vela 1, así que me voy a descargar dos valores y voy a utilizar el segundo. Vale, current previous. O de hecho me descargo solo uno y que sea el segundo. Eso también puede estar bien. Empiezo en la posición 1 y me bajo 1. Así que va a ser el siguiente. Y esto lo voy a guardar en lrbuffer c. Y si este es diferente a 1, entiendo que copyBuffer nos devuelve el número de valores copiados, devuelve el número de datos copiados o -1 en caso de error. Por lo tanto, si no nos devuelve 1, significa que algo ha ido mal. Vale. Lin rec buffer. Y en el current, pues vamos a guardar. Y este lo podemos borrar. Vale, pues get. Y esto va a ser lr color values. ¿Vale? Creo que esto ya está correcto. Así que vamos a volver aquí y ahora aquí vamos a llamar a esta función getLRColorValues y aquí únicamente necesitamos este y le vamos a dar nuestra variable de aquí que como solo necesitamos una, no hace falta ni que sea array. Vamos a ver, además no es array, perfecto. Muy bien, pues creo que esto ya es correcto. Luego revisaremos a ver si hay algún error, pero a priori creo que esto ya está bien. Check positions. Vamos a ver. Muy bien, esto me va a revisar si ya hay posiciones de compra o de venta colocadas. Es que si ya hay una posición de compra, lo que no queremos es volver a comprar a cada nueva vela que tengamos. Así que esto lo utilizaremos después para restringir la operativa si ya hay posiciones en esa dirección colocadas. Si no hay posiciones de compra, mejor dicho, si las posiciones de compra son superiores a 0, entonces revisamos si hemos de cerrar. Vamos a revisar la close by condition. Estas las vamos a tener que ajustar. Vale, return symbol. Vale, aquí lo que estaba haciendo es cerrar la posición si la media móvil estaba por encima del precio, entonces nos cerraba las compras, y si la media móvil estaba por debajo del precio, nos cerraba las ventas. Aquí esto lo vamos a tener que cambiar. Aquí le vamos a pedir, bien, le vamos a pedir el valor actual, que recordar que es un color, va a ser 1 o 2, no necesitamos el previo. Y esto va a ser más simple. Si current es igual a 1, si current es igual a 1, dejarme ver esto de aquí, 1 era el rojo, era el de ventas, por lo tanto, si es 1, significa que hemos de cerrar las compras y hemos de abrir una venta, hemos de tener una venta. Por lo tanto, esto ya es correcto. Y ahora aquí vamos a hacer lo mismo, pero con el 2. Y ya está. Así de fácil. Y también podemos cambiar ya las de compras, que van a ser lo mismo pero invertido. Si el current es igual a 2, significa que es verde, por lo tanto hemos de ir en compra. Y si es 1, hemos de ir en venta. Vale, pues esto ya estaría, creo. Ahora hemos de ajustar esto de aquí porque ahora únicamente necesitamos el valor actual y este es el que almacenamos en linrec. Así que lo ponemos aquí, lo ponemos aquí. Muy bien. Vale, entonces si tenemos una señal de cerrar compra, procedemos a buscar esta posición y cerrarla. Y si es de venta, lo mismo para las ventas. Y si en cambio tenemos señal de comprar y no tenemos ninguna posición de compra colocada, entonces procedemos a abrir las compras y por otro lado las ventas. Si nos venimos a revisar esta función, me va a buscar por el número mágico. Genial, fantástico. Y aquí tenemos el método que va a utilizar para cerrar la posición.
Creo que todo esto probablemente esté bien. Voy a revisar el de Open Position. Me está utilizando el volumen, que es una variable, el símbolo, el precio no hace falta, el stop loss, que es el que me calcula aquí, el take profit y no me está poniendo ningún comentario, pero tampoco hace falta. Y aquí me está validando también que el volumen es correcto según el activo. Realmente nos ha sacado un buen asesor experto en la IA en este ejemplo. Muy bien, voy a compilar y voy a probar a ver qué nos encontramos. He cometido algún error. Veamos aquí, no habré cambiado, efectivamente, no he quitado estos parámetros. Vamos a quitar estos. Ahora creo que sí. Implicit conversion. Vamos a revisar estos. Aquí hay algo que falla. Vale, sí que el nombre no va al final. Aquí me he colado. El nombre va aquí. Siempre es recomendable revisar las advertencias también porque a veces te señalan un posible error. Syntax error. Ahí me he dejado la coma. Vale, mejor. Y aquí, vale, aquí esto lo vamos a tener que convertir. Este buffer es de tipo double. Yo lo prefiero integer porque aquí estamos con unos o doses. Y el valor que le pasamos aquí, que necesitamos aquí es un integer, es un número entero. Y el que vamos a obtener de aquí es un double. Así que creo que lo tendremos que convertir aquí a integer. A ver ahora. Invalid array access. No puedo darle un array de tipo integer porque me está pidiendo un double. Mm, Le voy a dar un double. Entonces aquí tendremos los valores como double, que al final esto es una tontería. Es en lugar de tener un 1 o un 2, tendremos un 1.0 o un 2.0. Y vale, ya lo que puedo hacer simplemente pues es convertirlo aquí. Quizás esto sí que me lo acepte. Efectivamente, pues ahora ya sí, aquí ya sí que lo tendré como integer. Muy bien, pues vamos a probar esto en MetaTrader y a ver si nos funciona. Voy a seleccionar aquí el indicador, es el LinRec. Vamos a testear eurodólar mismo. Vamos a cambiar la temporalidad a algo más rápido, como H1, por ejemplo, puede estar bien. Este periodo de 6 años, modo visual activado, modelado OHLC M1, ese es bastante preciso. Y aquí para los inputs, pues vamos a utilizar un periodo de 20 y vamos a utilizar todo esto por defecto. Había un error que he tenido que corregir, que os lo enseño ahora mismo, y es que para el stop loss y el take profit no estaba contemplando la posibilidad de no utilizar stop loss y take profit, y esto lo he corregido con este simple script en el que le decimos que si el stop loss es 0, pues me retorne 0 para el stop loss. De lo contrario, me ejecutaba esto de aquí y me asignaba un valor al stop loss. Así que ahora mismo está bastante mejor. Ya no tenemos por qué utilizar stop loss ni take profit. Y no voy a utilizar stop loss ni take profit porque quiero ver exactamente cómo funciona la señal de este indicador, que me abre compras cuando estamos con el verde y me abre ventas cuando estamos con el rojo, revirtiendo la posición. Muy bien, pues vamos a ver qué tal funciona esto. Vamos a hacer el visual test este. Vamos a ralentizarlo aquí un poquito y vamos a ir a quitar el grid. Bien, pues esto tiene bastante buena pinta. Parece que sí que nos está abriendo operaciones. Nos ha cargado el indicador también. Aquí empieza esto rojo y nos abre una venta. Sí que parece que se demora un poquito a la hora de cerrar. Esto tendríamos que revisar a ver por qué está ocurriendo. Bien, en cambio en este pues sí que parece que está bastante bien. Habría que revisar exactamente dónde está el 1 y dónde está el 2. Vale, y eso lo podemos hacer fácilmente. Vamos a hacer eso para tener más seguridad sobre dónde estamos comprando y vendiendo, que sea el valor correcto del indicador. Vamos a venirnos aquí y aquí lo que vamos a hacer va a ser imprimir el valor del current. Vale, valor color es igual a, y aquí vamos a añadirle el current, que lo vamos a convertir de hecho a un string. Bien,
pues con esto deberíamos de imprimir este valor y lo vamos a imprimir siempre, por ahora sí, luego ya lo quitaremos. O de hecho podemos utilizar la variable enable logging para únicamente imprimir esto cuando estemos limpiando errores. ¿Dónde estaba este código? Aquí. Entonces, if si esto es cierto, entonces imprimiremos esto. Muy bien, pues esto ya lo podemos dejar y nos venimos aquí y ahora sí vamos a volver a ejecutar esto. Bien, aquí se nos ha abierto esta operación, se nos ha cerrado esta. A las 5 teníamos el valor de 1. De hecho, a las 4 teníamos el valor de 1. Las 4 es este punto de aquí. Pero si hemos cerrado aquí es porque a las 3 teníamos el valor de 2. El 2 es de cerrar ventas y abrir largas. Por lo tanto, en trade tenemos únicamente una. Vamos a darle a play y vamos a ir viéndolo mejor. Vale, ahora me ha revertido. Vamos a ver, tenemos aquí un 2. Y antes de abrirla teníamos un 2, teníamos una compra. Y a las 7 teníamos un 1. Que a las 7 es este de aquí. Pero claro, hemos leído el de aquí. Vale, y el 1 es de venta. Por eso mismo aquí no hemos revertido la posición, porque aquí todavía teníamos un 1. Vale, esto es lo que quedaba por aclarar. Si en este momento de aquí que cambia, en el cambio, ¿qué valor tenemos? Si tenemos el nuevo valor o tenemos el valor antiguo, porque aquí está como en el medio. Pues este de aquí todavía es el valor antiguo. Por lo tanto, cuando cambia realmente es en este punto de aquí. Y nosotros, como siempre leemos a la vela anterior, porque buscamos velas cerradas, valores que ya no puedan cambiar, es por eso que nosotros abrimos la posición aquí, porque esta es la primera que tenemos con el nuevo valor, de 2, que esto es a las 7 a.m. y nosotros, como digo, la leemos en la siguiente vela. Vamos a seguir mirando, ¿vale? No ha llegado a cambiar. Fijaos cómo a veces va cambiando de rojo a verde. Por eso yo quiero mirar siempre a velas cerradas. Ahora ya sí, tenemos un cambio, tenemos la vela esta cerrada por aquí, me ha cambiado la dirección. Esta de aquí, el valor para esta, recordad que todavía será verde. Esta es la vela de las 18:00, lo vemos en la observación de mercado. A las 18:00 todavía es verde. Y además, ten en cuenta que a las 18:00 nosotros lo que leemos es la anterior. Siempre vamos mirando a la vela anterior. Así que a las 18:00 estamos mirando esta vela que es verde y a las 19:00 estamos mirando esta vela que también es verde. Y ahora aquí, a las 20, ya estamos viendo esta, que ahora sí, esta es la primera roja. Esta es la primera regresión lineal roja que tenemos. Muy bien, pues parece que está funcionando bien. Vamos a dejarlo un poquito más. Puede liar un poco esto del color, porque aquí mi primera impresión ha sido que me lo estaba haciendo a la mitad. Pero no, es que esta de aquí todavía es del color este de aquí y como digo, siempre miramos a velas cerradas, a valores cerrados que no puedan cambiar. Así que parece que me lo está haciendo bien. Voy a acelerarlo un poquito más. Muy bien, muy bien. Pues fijaos que prácticamente me lo está haciendo todo correctamente. De hecho, creo que la IA me lo ha hecho bastante bien. Muy bien, pues fijaos que está funcionando correctamente. Aquí tenemos esta posición de venta cuando ha iniciado la tendencia bajista y aquí me la ha revertido y aquí me ha vuelto a coger la posición de venta. Podéis, si queréis, negociar en base a la vela actual en lugar de a la vela anterior, pero eso os dificultará bastante lo que es el hacer el control de que esto funciona correctamente. ¿Por qué? Porque en este punto de aquí puede que esto fuese verde, porque ya está cerrado, pero en el momento en el que la abres, si usáis la vela actual, el valor del indicador puede ser otro y podría ser que el color fuese rojo. Así que yo recomiendo de nuevo em, operar con las velas anteriores, con las velas cerradas. Muy bien, pues esto ya parece que está funcionando correctamente. Estupendo. Bien, vamos a dejarlo ya hasta el final.
Y así vemos qué tal ha funcionado. Pero bueno, un indicador tendencial en euro-dólar no tengo demasiada esperanza, al menos no sin nada más. No creo que esto sea rentable. Por aquí ha estado fallando y es que hemos perdido demasiado capital con esta estrategia, así que ya sabes que esto no va a funcionar. Bueno, básicamente no había suficiente dinero para seguir operando de todas las pérdidas. Así que el resultado ya creo que me lo espero. Puf, demoledor. Ya sabes, no operes esta estrategia en euro-dólar, no te recomiendo operarla para nada, fíjate lo que hubiese ocurrido, vaya. Eso sí, creo que hay buenas estrategias tendenciales en otros mercados de Forex. Me consta que con el yen japonés hay algunas estrategias interesantes y es por eso también que he querido hacer esta estrategia para explorar las divisas del yen, los pares del yen. Muy bien, pues aquí tenemos ya este asesor experto creado con inteligencia artificial y completamente funcional. Es un asesor experto que aplica este modelo de regresión lineal y que nos abre y cierra operaciones conforme la línea va cambiando de color. Creo que la IA nos ha funcionado fantásticamente bien, solo ha habido que corregir un par de cosillas y nada más, y hacer algunas adaptaciones, obviamente, porque este indicador que hemos utilizado pues no está por defecto en la librería de MQL5, sino que lo hemos cogido del mercado de MQL5. Pero creo que ha sido un buen ejercicio para aprender cómo utilizar los indicadores del mercado y también para ver cómo la IA nos puede ahorrar un montón de trabajo si sabemos un poquito de programación. En nada y menos podemos tener un asesor experto. Muy bien, pues esto ha sido todo por este vídeo. Si te ha gustado, déjale un like, toca la campanita, suscríbete. Nos vemos en los mercados.